Recuerden que en relación a la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que existe alguna diferencia en relación a la altura en el síndrome coronario. Hay muchas teorías de que la altura influye, pero un estudio aquí en nosotros no existe. Y algunos estudios internacionales han visto que la neovascularización que se puede dar por hipoxia crónica, si bien en el contexto crónico mejora, en el contexto agudo no. Es decir, que por ejemplo, si ustedes están sometidos a hipoxia crónica, tendemos a tener eritrocitosis, hipertensión pulmonar, insuficiencia venosa y a nivel coronario, menor oxigenación. ¿Eso qué va a generar? Una neovascularización. Entonces ustedes dicen, si tengo más arterias me voy a infartar. No influye. Pues uno pensaría que sí, pero o sea, se ha visto que en la parte crónica sí, pero en la parte aguda el que se infarta. Entonces diferencian que esa parte, vamos a ver que en la altura no hay un problema. También vamos a ver que para diagnosticar un síndrome coronario necesitamos tres puntos. La clínica, el electrocardiograma y la troponina. Entonces, para el diagnóstico no se puede hacer diagnóstico con un solo punto. Necesitan sí o sí por lo menos 2 puntos. 2 de los 3. Ya. Yo puedo gritar de dolor, me está doliendo el pecho y es un infarto. Tengo un punto. Necesito otro punto mediante un electro o mediante troponina. Porque vamos a ver que en la presentación clínica tiene que haber una combinación de varias. Y luego vamos a ver la estrategia, que eso es algo interesante. Porque estamos hablando que la primera causa de enfermedad coronaria es la obstrucción de las arterias. Esta obstrucción de las arterias impide el flujo de la sangre. El flujo coronario se va a restablecer mediante medicamentos y mecánicamente. Entonces vamos a hablar de reperfusión farmacológica y reperfusión mecánica. Pues ahorita vamos a hablar de eso. Y luego vamos a ver los medicamentos, que eso es importante, que en realidad ustedes van a decir, yo trabajo en un primer nivel, yo no tengo capacidad de reperfusión en mi centro, pero el tratamiento farmacológico inicial ha demostrado mejoría en la sobrevida. Y que esto en teoría le tendrían que dar, estén en la punta del cerro, tendría que ver esto en todo el punto. Y ahorita vamos a ver eso. Ya. Y las estrategias invasivas y las complicaciones. Ya. Entonces vamos por el contexto. ¿Dónde han nacido? Eso, en un país pobre. Listo. Entonces, aparte de vivir en la altura, viene en un país pobre y que, como les decía, ahora eso es algo interesante. Hemos hecho un estudio, lastimosamente es una casuística baja, porque debería haber más una correlación y saber referir. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si a vos te duele el cuello? ¿A qué médico vas? Al gastroenterológico, al hospital de la mujer. Pues si yo soy mujer, iré al hospital de la mujer, al tórax, al materno. ¿Dónde va? Ya, y le digamos, ya cirugía. Traumato. Ya. Y eso que ya están en cuarto año de medicina. Si nosotros hacemos una encuesta a la población general, incluso dicen, me duele aquí o me duele aquí, ¿dónde voy? No, pero una población general. Médico. Ya, entonces lamentablemente existe una total incoordinación tanto en los pacientes, porque no hay mucha propaganda, porque todos deberían saber que cuando les duele el pecho, si se sospecha del corazón, tienen que ir a cardiología o a un servicio de emergencias que cuente con electrocardiograma, porque lamentablemente ustedes van a ir a la clínica, les cobran muy caro y ni tienen electrocardiograma. ¿Y qué ha pasado? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Y eso por qué ha sido? Porque
En teoría, en otros países llamas, te catalogan, digamos, con sospecha de infarto y te llevan a un hospital que puedas resolver o que descartar. Si es, está bien, si no es, está bien. Pero aquí no. Ustedes, por eso, aquí viene el ping-pong. Ustedes van a un centro de salud, el centro le refiere al otro no quiere recibirlo, le manda al otro, le manda al otro, le manda al otro. Y no hay un centro de resolución. Y eso es por organización. No está nada organizado nuestro centro de salud, nuestro sistema de salud. Entonces, los pocos casos que nos llegan van bien, por eso nuestra tasa de mortalidad es baja, incluso más baja que a nivel mundial. No significa que somos mejores, sino significa que tenemos poca casuística. Porque si veríamos la cantidad de infartos que ven afuera, nuestra tasa de mortalidad sería peor. ¿Por qué? Porque recuerden que el infarto tiene complicaciones mortales de arritmias, choque cardiogénico, y ustedes han visto el tórax, no hay soporte ventilatorio, no hay asistencia ventricular mecánica, no hay los dispositivos avanzados para este tipo de casos. Entonces, si llegaría un caso ahí, se moriría. En otros países todavía algunos de esos salen. Entonces, nuestra tasa de mortalidad sería mucho más alta porque no llegan casos. ¿Por qué no llegan casos? O se mueren en los hospitales. Hay muchos países de primer y segundo nivel que, por lo que nos comentan, muy probablemente se mueren de infarto. Ya, entonces la tasa de reconocimiento por las personas es mala y lamentablemente por médicos es mala. Entonces nuestro país, y vamos por esto. La Paz, ya hemos visto que La Paz tiene más de 2 millones de personas. Hola Camila. Entonces tenemos muy pocos centros. Y no, porque en teoría, ¿en qué hora te vas a infartar? Cualquier hora. Ya. Entonces, ¿en qué horario debería haber mañana? A cualquier hora. 24 horas. Porque es lo mismo, por ejemplo, ¿por qué hay un ginecólogo de turno en el hospital de mujer? Por si hay casos. ¿A qué hora van a hacer tu bebé? No se sabe. Igual a cualquier hora. Y claro, o sea, si quieren hacer a las 10 su bebé, tienes que ir a las 10 al hospital. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un hospital de 24 horas con un ginecólogo para que atiendan, porque ya saben que por posibilidades. Entonces, aunque igual no crean, algunas mujeres van a otro lugar, pero ya eso está cambiando. Entonces, la presencia debería ser 24 horas, pero no. Y eso vamos a ver que es otro factor. Ya, entonces, en relación a esta parte, como habíamos visto, que la eritropoiesis, el remodulado vascular, la hiperventilación, se planteaba que es un mecanismo compensatorio. Pero esta hipótesis no está confirmada y por estudios externos más bien dicen que es indistinto. Es indistinto. Entonces, ¿cómo podríamos saberlo? Haciendo un estudio aquí. Haciendo un estudio aquí. Entonces, eso esperemos que en algún momento se pueda hacer, pero es importante conocer la población. Ya, listo. Ahora, ¿qué pasa en relación a la enfermedad coronaria? Cuando hablamos de infarto, ¿cuál es el protagonista? ¿Tu corazón? Las arterias coronarias. La enfermedad de las arterias coronarias. ¿Cuál es la enfermedad de las arterias coronarias? La aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? La acumulación de cambios de... Primero el enduramiento de la placa, enduramiento de la arteria y la formación de placas de ateroma. Ya, ese es el infarto tipo 1. Recuerden que el infarto más frecuente en todo el mundo es el aterotrombótico. Es por la formación de la placa que se rompe y genera un mecanismo de trombo, y ese trombo más la placa generan la obstrucción. Entonces, pues el infarto más frecuente es el aterotrombótico. Luego, ¿por qué hablamos de enfermedad de las arterias? ¿Qué otra función tienen las arterias coronarias? Por ejemplo, ahorita, ¿cómo estás vos?
Eso. ¿Cómo creen que esté su reserva de flujo coronario? Bien. Baja. Está inactiva. Ahora, ¿qué pasa si ella empieza a correr? ¿Cómo debería estar su reserva coronaria? ¿Y cómo el vaso aumenta la cantidad de sangre que llega al músculo? Fácil, pues entonces recuerden que por eso, porque ustedes dirían, si mi arteria está mal, está llena de grasa, ¿por qué no me ponen un tubito que conecta el músculo y se soluciona todo, ¿no ve? Exacto, porque no es lo mismo. Recuerden que la arteria tiene que pasar de un estado de vasoconstricción a vasodilatación todo el tiempo, todo el tiempo. Digamos, estás durmiéndote y tu mamá te dice, no, ya llega tarde tu examen. De 0 pasa a 100, ¿no ven? La correcta. Y después se duerme y pasa otra vez el cambio. Entonces, esas respuestas fisiológicas no las tiene, o por lo menos hasta el momento, nada inorgánico. Entonces, ya saben que su vaso tiene la función de vasoconstricción y tiene la función de... Ya. ¿Eso se puede enfermar? Sí. ¿Qué pasa si ustedes, y eso es muy frecuente en jóvenes, qué pasa si ustedes tienen una vasoconstricción intensa? Pierdes el flujo aumenta. No, o sea, vamos por simple, esta es la arteria está dando la sangre y ustedes lo presionan. Ya no hay Hipoperfusión. Ese es el infarto tipo 2. No estamos hablando de trombos ni de placas, sino estamos hablando de un déficit entre el aporte y la demanda, que uno puede ser por una vasoconstricción excesiva, que antes se llamaba PRINS metal y ahora se llama angina vaso espástica, el vaso espasmo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo bueno del PRINS metal? A menos, o sea, la mayor parte de las veces, como es un espasmo, ¿alguna vez te ha dado un calambre? Listo, te quieres morir. ¿Cuánto te dura el calambre? Un tiempo. Entonces el vasoespasmo es temporal. Entonces después se restablece, ustedes llegan al hospital y les dicen, no hay más de ni nada. Y usted dice, pero me quería morir, sentía eso. Pero ha sido un espasmo. ¿Cuándo va a volver a pasar el espasmo? ¿Cada cuánto te da contracciones? No sé. Listo. Entonces el PRINS metal es por eso también es la frecuencia variante, se presenta en jóvenes y no se sabe. Ahora, ¿puede evolucionar un infarto? Sí. Ha habido, como todo siempre en la vida, ha habido algunos casos ya de un vasoespasmo severo que sí ha llegado a supradesnivel y todas esas cosas. Ya. O también por el exceso de... ¿Qué pasa si inhalan un polvo blanco? Cocaína. Cocaína. Vasoconstricción. Ya. Por drogadicción a veces puede generar eso. Ya. Otro. ¿Qué pasa si tú empiezas a correr? ¿Cómo está tu corazón? Normal, ya. Ahora, ¿pero qué pasa si haces una regla? Y tu corazón está en 200. El flujo no llega bien al corazón. No, aquí vamos, recuerden, demanda y oferta. ¿Cómo está la demanda? ¿Cómo está tu músculo? Mucha alta. Alta. ¿Cómo está tu flujo coronario? Normal, bajo. No, depende. Es como, por ejemplo, ahorita, ¿qué pasa si vos dices a tu papá, quiero comer 10 salchipapas? Se lo compro. Pero ¿qué pasa si termina las 10? Quiero 10. O sea, sigue pidiendo. ¿Qué pasa? Ya no alcanza. Hay un punto, o sea, especialmente en pacientes jóvenes, que soporta. Pero si esa taquicardia no se revierte, genera un desbalance y genera infarto y genera anginas. Ese es el infarto tipo 2 por el desbalance. Pues las dos formas de infarto es por el vasoespasmo y por las taquicardias. Ya.
Y obviamente, ¿qué hacen en ese caso? Controlar la taquicardia y desaparecen los síntomas. Por eso algunas taquicardias desencadenan el infarto. Por eso alguna vez que ustedes sientan palpitaciones y es muy frecuente, les va a doler el pecho. Están haciendo angina. ¿Y la angina también se puede desencadenar por el frío? Sí, pues porque ¿qué pasa con sus manitas? Y eso las mujeres lo sufren, que es el Raynaud. Es una vasoconstricción por el frío. Entonces algunas de sus compañeras han debido ver que tienen las manos rojas porque tienen una vasoconstricción en las manos y por eso siempre están con guantes, obligándose, porque es una vasoconstricción excesiva. Entonces el frío te produce vasoconstricción. Obviamente si es muy exagerada, sí te puedes dar una angina de pecho. Ya. Y el 3, ¿qué es el 3? El infarto tipo 3. ¿Qué pasa si ustedes lo ven al José botar en la calle? En teoría, lo primero que deberían pensar es causa cardiovascular. Lo primero que deberían haber pensado es un infarto. Que José ha tenido un infarto. Eso es algo importante. Entonces, si tú sabes que la primera causa de muerte a nivel mundial es el infarto, ¿qué deberías hacer? ¿Lo ves a José botar en la calle? ¿Qué haces? ¿Lo vas al gastro? ¿A la mujer? ¿Al hospital del hombre? No, ¿y por qué no hay hospital del hombre? Porque no es mujer. ¿Por qué no es Pero, Es mujer. No, pero por eso, ¿por qué no hay un hospital del hombre? Porque las patologías son más frecuentes en mujeres. ¿Qué? Porque hay patologías más frecuentes. No, es que en realidad debe ser hospital ginecológico. Pero obviamente le han puesto las mujeres. No, pero alguna vez van a consultar y dicen, soy mujer que me atienda, pero pues solo atienden gineco. No es integridad. Ya pues ya. Porque por eso recuerden que la población que no tiene formación en medicina puede pensar eso y sí piensan eso. Ya, entonces recuerden que desde ahí va el fallo, que la población no sabe dónde ir cuando tiene determinada enfermedad. Y a ustedes les va a pasar cuando tengan un paciente donde lo refieren y no saben a qué especialidad van a referir. Pues eso es algo que ya tienen que plantear. ¿Qué especialidad maneja qué cosas para mejor su atención? Ya, pero si piensas que ese infarto directamente debe ir a una emergencia cardiovascular, y se ha visto todos los pacientes que han sido elevados de muerte súbita, la mayor parte eran infartos. Entonces, por eso se ha catalogado el 3 como el infarto tipo 3, o sea que el debut sea con muerte. ¿Vieron el tema del desmayo? ¿Ustedes qué deberían pensar? Directamente pensar en eso y llevarme, y obviamente pueden achutarle como no, pero obviamente ese es el 3. Ahora, ¿cuál es el 4? Todo estamos hablando por eso de las arterias. Ya hemos visto que se puede tapar por un trombo, por una placa de ateroma, se puede tapar por un espasmo, puede haber un desbalance por las taquicardias, puede ser que, digamos, no es el mecanismo, pero haya habido una muerte súbita. El 4, vamos por el siguiente, la repercusión mecánica. Ustedes van a colocar un stent. ¿Qué pasa si el stent se mueve? Digamos, estaba así y plop, se mueve. obstruye. Está obstruyendo. ¿Es trombo? ¿Es ateroma? ¿O es un stent? ¿Ese qué infarto es? El 4. Relacionado con dispositivos. Porque no siempre va a salir bien. ¿Y cuál es el 5? Vamos por el método anterior. Recuerden que Favaloro realizó la cirugía de revascularización coronaria. En la cirugía de revascularización coronaria es un procedimiento quirúrgico donde se hace un puente con la mamaria interna y se conecta el punto libre con un punto distal y se restablece la circulación por un ataque. Pero ¿qué pasa si la cirugía no sale bien? Se obstruye la arteria. ¿Por qué se tapa la arteria? Por trombo, por placa de ateroma, por espasmo, por stent.
por la cirugía. Entonces es el infarto. 5. El infarto tipo 5. Ya. Entonces, vamos por esto. Entonces, esto del preacondicionamiento cardíaco, como digo, se ha planteado mucho que en la altura el corazón tiene una mejor respuesta porque ha estado mucho tiempo en isquemia. Pero no es cierto. No es cierto. Vamos a ver que en relación a la hemodinamia, vamos a ver que esta respuesta ventricular está determinada tanto por la circulación pulmonar como la circulación sistémica, que existe una disminución en la resistencia vascular sistémica y en teoría todos tenemos esa predisposición para la hipertensión pulmonar, que es variable, que es igual, es algo que necesita un estudio, porque aquí vamos a hablar de personas con adaptación y personas sin adaptación. Generalmente los que no tienen adaptación sí van a llegar a la hipertensión pulmonar. Ya. Ahora, algo que sí tiene que ver, y que eso es lo interesante porque hablamos del gastro. ¿Qué pasa si a mí me duele aquí, en el epigastro? ¿Dónde voy? El gastro. Ya. ¿Y qué pasa si el gastro cada cierto tiempo nos manda pacientes? Y que ha sido un infarto. O sea, recuerden que obviamente es muy fácil pensar que si me duele aquí debe ser el corazón, si me duele aquí debe ser el estómago, si me duele aquí debe ser el traumatólogo, aquí tal el neurólogo, no sé. Entonces, generalmente, no siempre una de las causas de dolor epigástrico es el infarto. Entonces es una presentación atípica. Por eso en pacientes con factores de riesgo mayores, diabéticos, hipertensos, con dislipidemia, obesidad, sedentarios, se tiene que hacer un electrocardiograma. Le hacen un electrocardiograma, confirman o descartan. ¿Ya? O sea, por eso nuestro sistema debería abarcar eso, que lamentablemente no lo hace. Luego, algo que es interesante, recuerden que cuando ustedes van a tener una sensación de muerte, no han tenido una sensación de sudoración fría, taquicardia. ¿Nadie se ha muerto? ¿No? Porque por ahí algunos sí han llegado al hospital. Nadie se enferma ustedes, así gravemente. ¿No? Ya, entonces. Pero van a sentir alguna vez ese sudor frío. Esa sudoración fría es nomás igual por una gran activación catecolinérgica y genera eso. Y la falta de aire. Hay muchos pacientes que más que dolor sienten no puedo respirar, me estoy cansando, me falta mucho el aire. Y esa sensación de falta de aire es un equivalente anginoso. El dolor, esto es interesante, recuerden que el dolor en epigastrio puede ser, y lo que habíamos visto, ¿qué pasa si una persona se desmaya? ¿Por qué toda persona que se desmaya debería ir al cardiólogo? La mayor parte de los síncopes tiene una causa cardíaca. El otro porcentaje es neurológico. O sea, entre el cardiólogo y el neurólogo vemos a los desmayados para buscar. Pero, obviamente, a veces es por infarto. Entonces, una persona lo ven en la calle, se levanta, no simplemente, ya pasa todo, debería ir al médico. Porque los síncopes, obviamente pueden ser, si son neuromediados, son muy buen pronóstico, no se tiene que hacer nada. Y los infartos sí tienen alta mortalidad. La fatiga, y esto es lo que el paciente siempre dice, me falta el aire, que no puedo respirar, siento cansancio. Ahora, esto es algo que no cumplimos y que en realidad es demasiado complicado. El electrocardiograma, ¿en qué momento debería ser realizado? Ya, pero como les decía, cuando ustedes nunca han ido a atención médica, ¿qué te hacen hacer? Saque ficha, vais a sacar fotocopia. No estamos en un sistema de atención organizado.
Porque incluso hasta los infartados diagnosticados igual tienen que hacer sus trámites, es todo un problema. ¿Por qué se hace tanto hincapié en el tiempo? Porque recuerden que el tiempo en el infarto es músculo. Mientras más pronto sea el diagnóstico, más pronto se tome una decisión, se salva más músculo. El objetivo de esta enfermedad es salvar más músculo. Entonces, el diagnóstico en sí no es tan complicado. El problema es no, pues ¿dónde han nacido? Mira. ¿Dónde han nacido? En un país Ya, porque electrocardiogramas, ¿en qué hospitales? Aunque no crean clínicas que cobran caro, no hay electrocardiogramas. O sea, cuando llaman al cardiólogo, yo tengo que estar yendo con mi electro a hacer el cosa. Entonces, se deben. Y además, ¿cuáles son los 3 pilares? clínica, electro y troponinas. Listo, entonces, ¿en qué clínicas tienes troponinas? Ya, claro, los hospitales enormes aquí hay, pero incluso hasta aquí en algunos momentos no hay. Porque cambios de turno, que solo cruzamos en la mañana, ya van a vivir el sistema de salud de nuestro medio. Entonces, esta es una prueba que debería estar sumamente accesible. Como les decía, ¿a qué momento te vas a infartar? Si te infartas a las 8, ¿a qué hora debería haber troponinas y electros? Porque aunque no crean, hay algunos hospitales que se lo guardan el electro para que no se lo roben. ¿Y quién tiene la llave? Ay, la licenciada. Pero él debe estar mañana a las 8. No, pues están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Ya. Entonces, el tiempo es algo que para nosotros es fundamental porque con el electro ya tienes la clasificación. Si tienes un dolor torácico típico, troponina positiva y el electro es normal, es un síndrome coronario sin elevación del 57. Si tienes dolor y un supra, síndrome coronario con elevación del 57, listo, ya está. El problema es la... y recuerden que ¿qué queremos pescar? ¿Dónde está? ¿Dónde se el Es el electrocardiograma también nos predice qué arteria pues, probablemente está tapada. Ya, pero ¿qué más? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Ya vos vas a mirar. Vas a agarrar. Ya. ¿Qué has visto? ¿Qué reacciona? No, pues, ¿qué ha pasado? Ya, pero... ¿Qué? Mira, ya todo el día visto. ¿Qué ha pasado? Ya, pero tú, hasta que se den cuenta. ¿Qué ha pasado? coordinación? No, mira. Siempre va a ir por lo más grande, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Se detiene después de agarrar? No, pues no. Ya. Este es un fenómeno temporal que inicia en un tiempo. Ya. Ahora. Ya. Y vamos pues, ¿qué pasa si me hacen electro ahorita? ¿Qué etapa sería de este proceso? ¿Cómo crees que esté el electro al inicio? Normal. Y tú dices, tiene dolor, pero el electro es normal. Que se vaya, ¿no ve? No, pues. Tiene dolor. Recuerden que como ustedes no saben en qué momento está viniendo el paciente, porque esto es un proceso rápido, ¿no? Pero esto viene en 0 horas. Comienza y vamos por una pregunta. ¿En qué momento empieza a subir la troponina? Eso tienes que saber. ¿En cuántas horas?
Depende de la marca, entre 4 a 6 horas. Ahora por eso, pero ustedes dicen, estoy perdiendo 4 horas. Entonces por eso han creado la troponina ultra sensible que se eleva a la media hora. Pero nuevamente, ¿dónde ha nacido? No. ¿Y tenemos ultrasensible? Algunos lugares están trayendo, pero, o sea, para promocionarlo así que en todos los lugares hay, no. Porque eso sí nos da a la media hora. Entonces ese sí nos puede detectar aquí, al inicio. En cambio, como les decía, si está en las primeras horas, ¿qué va a salir? Electronormal, troponina. ¿Y qué le van a decir al paciente? Ese es el punto de observación en toda unidad de dolor torácico. Por eso se han creado unidades de dolor torácico, porque se sabe que ese paciente que ha venido por un dolor torácico y al inicio está todo normal, entonces puede estar o vamos por eso. ¿Qué pasa si hay Qs? Q es necrosis. Sí. ¿Qué pasa si está en necrosis? Que ya es crónico. Cuando ustedes dicen a sus chicos, no, Néstor ya murió, ¿qué significa? Que ya no. Ya terminó. ¿O qué les dicen? Ya, entonces, ¿cómo saben? Por exámenes. Si está en necrosis, ¿qué van a hacer? Nada, a darle su tratamiento. Ya. Por eso, recuerden que el infarto es un proceso temporal. O sea, si ustedes tenían que intervenir, tienen un tiempo. Si no han intervenido en ese tiempo, no, ya, ver y tratar las complicaciones. Ya no pueden hacer más. Como un caso a nosotros que nos ha llegado, ya después de un día ya está, les voy a pasar el electro, está con necrosis. Entonces solo estamos haciendo el tratamiento médico, evitar las complicaciones y ya. ¿Cómo le fue con su cardiopresión? No ha salido. Sí. Ya, entonces el objetivo es tratar de identificar este proceso. Entonces, ¿cómo van a saber este proceso? Observando. Repitiendo. Generalmente hay protocolos que inician, o sea, desde el primer electro, esperar 1 o 2 horas, volver a repetir y hacer, digamos, unas 4 horas de observación. Porque también entiendan esto. ¿Qué pasa si yo me quedo aquí 6 horas? 6 horas aquí. Probablemente no. Que probablemente me voy a quedar en este estado y que no voy a evolucionar a un infarto. Ahora, puede evolucionar, sí, pero la tasa de probabilidad es más baja. Entonces, lo que ustedes quieren saber es que si algo no cambia en 4 o 6 horas, probablemente, nunca van a descartar ni afirmar, pero probablemente no se vaya a infartar. Ya. Entonces, vamos a ver que en relación al criterio vamos a buscar el supradesnivel del punto J y que tengan las derivaciones contiguas y que tenga recuerden que el punto J, la elevación del punto J, más de 2 milímetros en los hombres, en las derivaciones B2 y B3, y más de 1.5 en mujeres en las derivaciones B2 y B3. Y cuando ustedes tengan un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda, tienen que tener los criterios de Esgarbosa. Los criterios de Esgarbosa nos permiten evaluar un infarto en presencia de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. Ya. Y para el descenso del ST es 1 milímetro. Si hay un descenso del milímetro en relación al punto J, es un infarto. Ya. Entonces aquí vamos a ver los criterios de Esgarbosa, que son los criterios de concordancia y de discordancia. Por ejemplo, aquí tenemos el QRS y es el segmento ST. Si el QRS se dirige hacia arriba y el ST hacia arriba, hay una concordancia positiva.
Si el QRS se dirige hacia abajo y el ST hacia abajo, es una concordancia negativa. ¿Ya? Entonces, si tienen esos puntos, se puede infartar. Ahora les voy a pasar al grupo un síndrome coronario en bloqueo de rama derecha. Entonces, esta es una concordancia positiva, una concordancia negativa. ¿Y qué se llama discordante? Cuando... ¿Dónde estaba el discordante? Aquí más o menos, ya. El discordante, cuando el QRS está hacia abajo y el ST hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia de concordancia positiva y concordancia negativa? O sea, ¿Tienen un papelito? puede desarrollar aquí. Estaba viendo el ejercicio. ¿Tienes pero un papel blanco? Sí, aquí está. Ya, entonces, esto se rellena. Ya. No se puede hacer más grueso, ¿no? Sí, es que para que vean. Ya. Entonces, ustedes tienen el vector, tienen una línea de base. Esta línea de base cambia por el QRS. Y aquí tienen, cuando el QRS cambia de dirección al segmento ST, este es el punto J. Entonces, este punto J lo tienen que comparar con la línea de base. Ya. Entonces, este punto J con relación a la línea de base está elevado. Este es un supra. Y cuando nosotros tenemos esto, este es el punto J con relación a la línea de base está infradesnivel. Este es un infra y este es un supra. Ya, entonces ya tenemos un supra y un infra. Ahora, en relación al bloqueo de rama derecha y al bloqueo de rama izquierda y al marcapaso, vamos a usar la concordancia. Y aquí vamos a ver la dirección del QRS. ¿Hacia dónde va el QRS? Este es positivo. ¿Hacia dónde va el QRS? Abajo. Ya. Ahora vamos a ver eso, la concordancia con el ST. ¿Cómo está el ST en este caso? ¿Cómo está el ST? Positivo. ¿Cómo está el ST en este caso? Hacia abajo. Ya. Entonces vamos a ver los dos. Por ejemplo, ¿qué es una concordancia positiva? Ustedes tienen el QRS y el ST. ¿Cómo está el ST? Entonces esta es una concordancia Positivo. positiva. ¿Cómo sería una concordancia negativa? Así. Ahora, ¿qué es una discordancia? ¿Qué pasa si el QRS está hacia arriba y el ST hacia abajo? Esa es una discordancia y esa es la otra discordancia. ¿Qué pasa si el QRS está hacia abajo y el S está así? Pero en el caso de discordancia tiene que ser profunda, tiene que haber 5 milímetros. Tiene que haber 5 milímetros. Tiene que haber 5 milímetros. Tiene que ser así de grande para que se tome en cuenta como discordancia. Los que pesan más es la concordancia positiva y la concordancia negativa. ¿Y esto representa en sí un infarto En bloqueo de rama derecha y de rama izquierda. Les voy a mandar el grupo. ¿Me mandan mensajito? Y les voy a mandar esto. Entonces vamos a ver estos los criterios. Y luego recuerden que otras causas de supradesnivel del segmento ST son la pericarditis, la repolarización precoz, el síndrome de Brugada, los bloqueos de rama derecha y los bloqueos de rama izquierda. Tienen que conocer eso, ¿por qué? Porque cuando ustedes vean a un paciente que tenga un supradesnivel, ¿es un infarto? Depende del contexto. Si es repolarización precoz, no es infarto. Si es pericarditis, no es infarto. Si es Brugada, no es infarto. Y si es rama derecha, tienen que sacar, es garboso. Si tienes esos criterios de concordancia o discordancia, recién es un infarto en rama derecha. Ya.
Y lo que habíamos visto, el tiempo es músculo. Ahora, ya saben, ya han hecho el diagnóstico de un paciente con un dolor torácico. ¿Cómo llamamos un dolor torácico típico? Es un paciente que tiene un dolor opresivo en región centrotorácica, que se inicia con el esfuerzo y cede con el reposo. Esas tres preguntas tienen que hacer el paciente. Yo te preguntaba, mostrarme con tu mano dónde te duele. Ya. Incluso está haciendo el signo de Levin. Siempre si una persona les dice me duele aquí o aquí, ya tienen un parámetro. Cuando el paciente les dice aquí, es centro torácico. Le preguntan el carácter, punza, quema, oprime, ¿cómo duele? Ya, opresivo. Ahí ya tienen un punto. Si tienen un dolor opresivo en el centro del pecho, tienen un punto. ¿Cómo ha comenzado el dolor? Y ella dice, estaba corriendo. Esfuerzo. Uno es el esfuerzo. Otro desencadenante típico. Me pelea con mi chico. Estrés. ¿Qué pasa si, digamos, usted le dices, papá, vas a ser abuelo? Uy, sí, ¿sí o no? Exacto. Recuerden que las noticias adultos mayores tienen que ser con calma, porque sí se puede. El estrés emocional agudo sí es un desencadenante típico. Ya. Y obviamente si te duele el pecho, ¿qué vas a hacer? Ir a correr, correr. Ya. ¿Y qué pasa si fijan? No. Ya tienen los tres puntos. Pues dolor que se inicia con un estrés, con esfuerzo físico, que es opresivo, centro torácico, y sed, calma con el reposo, es angina de pecho. Ahora, otra forma de saber esto es, ¿qué es los nitratos? Generan vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa si le tienen dolor de pecho y toman nitroglicerina y mejora? Gana otro punto para el infarto. Recuerden que un dolor que calma con nitroglicerina o es infarto o es espasmo esofágico. Estos son los dos dolores que calman con los nitratos. Entonces, ya tienen la clínica. Hacen el electro, ven si hay supra o hay infra en 2 o 3 o más electros, comparan si hay cambios y la troponina. Y lo mismo nuevamente vamos a ver. Y esto es lo que tienen que aprender. ¿Qué hace la troponina? Y aparte de eso. Sube cuando está el infarto. ¿Por qué creen que no le estoy lanzando así? ¿Por qué estoy lanzando? Ya. ¿Qué es una curva? Un punto en el que se eleva y desciende. Ya. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen una elevación de la troponina, pero es así? Constante. R. Como en todo en la vida, porque por ejemplo, ahorita, ¿por qué no venía el José? No está conectado, doctor, no sabemos. No le llamó a su casa, a su mamá. No sabemos su número. ¿No tienes mamá? No sabemos su número. Ya. Hay muchas causas de todo, ¿no? Puede ser que le hayan asaltado, por ahí una toxina, por ahí anda el José en esta vida. Por ahí se dormido. ¿No ve? Hay muchas causas. Ya. Entonces, cuando ustedes vean elevación, como aquí, no toda elevación es infarto, hay otras causas de elevación del segmento ST. Lo mismo, habrá otras causas que elevan la troponina, pero ¿por qué se caracterizan esas elevaciones de troponina? Daño muscular. ¿Ya? Troponina es lesión miocárdica, perfecto, pero ¿qué más? Suelen ser crónicos. Un caso muy frecuente es los renales. Si ustedes hacen una troponina o renal, puede que la troponina esté alta. Le hacen más troponina, ¿así que va a seguir? Eso se mantiene estable y claro, en algún momento va a bajar. Pero nuevamente, ¿cuál es la característica en el infarto? Tiene un umbral.
eso que se dispara en las primeras horas y cuando el infarto ya está en curso, baja. ¿Cuánto tiempo baja? ¿Y cuánto? 4 horas. No, pues ¿en cuánto tiempo? Si 4 horas apenas recién estás detectando. En 8. Una hora, ¿Qué? un día. 16. No, pues baja. ¿En cuánto el descenso? Creo que 10 horas. No, pues 18. 7 a 10 días. Por eso tienen que saber esto, porque por ejemplo ustedes se han infartado y ustedes dicen, ¿para qué le están pidiendo troponinas? Porque estamos esperando. Ya, ¿qué pasa si ustedes hacen troponinas y vuelve a subir? Otra vez. Recuerden que una complicación del infarto es otro infarto. Se puede reinfartar. O sea, no piensen que digamos, solo una vez se van a infartar en la vida. No, la tasa de reinfartos incluso al año y los 2 años sin tratamiento y peor, sin seguimiento es altísima. ¿No ven? Como les decía, si tienen miedo, puede volver. Está bien, chicas. Porque como el José, ¿no ven? Es la primera vez que se le pide celular. Entonces vuelve a pasar y va a volver a pasar. Entonces se va con la troponina normalizada. Tienen que ver la curva. Ya. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Ya tenemos las tres, tenemos las causas de las troponinas, causas del electro, diagnóstico de infarto, fácil. Ahora, tiempos. ¿De quién vive más lejos? ¿Quién vive en Viacha? ¿Y quién vive lo más lejos? Cerca de Oruro, Potosí. No, También. Villatunari. Ya, por Villatunari. ¿Dónde es Villatunari? Es antes del Río Seco, entre López y el Río Seco. No sé. No está. Ya, pero ya. Sí, Río Seco. pero no sé si Porque es tú verdad. estás a pasos del norte. Sí, Entonces, no, vaya más lejano. creo que ¿Qué centro? ¿Qué hospital está cerca de vos? No, Rosales. ¿A cuánto estés? 20 minutos. No, yo voy a pasar. ¿Sí? Sí, del hospital Hernández. ¿A satélite? En el hospital Corea. ¿Vivo cerca? Del hospital, sí, a unos 10 minutos. Bien, entonces. No, mira, claro. Pagaste, entonces. ¿Qué? Se encanta. no, esa es la ¿Qué que. hospital es por ahí? Hay hospitales. No hay hospitales. Debe haber, pero. No, pero a veces pasa, pues la misma población no sabe lo que hay hospitales. ¿Por qué tendría que haber? Una gran concientización, porque todos nos vamos a enfermar. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí, se infarta en Sencato. ¿Dónde va a ir? En el camino pesca una clínica, porque en el alto hay muchas clínicas. Ya, digamos que por suerte es una clínica que tiene electro y troponina. Listo, te dicen tienes infarto. Pero ha llegado a las 3 horas. ¿Qué opción tienes? Nitroglicérida. Este es para el dolor. Recuerden que estamos hablando ahora la estrategia de... bueno, ya si quieren adelantar, solo por tener ya lo hemos confirmado infarto, ya tienes que tomar 300 miligramos de aspirina, 300 miligramos de clopidogrel, 80 miligramos de atorvastatina. Con eso el centro de salud, con diagnosticar y dar ese perfecto, excelente ese centro de salud. Solo con esas medidas. ¿Listo? No, ni bien ves que hay un supraensoelectro, ya, le das de carga. O sale su troponina positiva, ya le das de carga. ¿Listo? Con eso casi le salva la vida. Ya. Ahora pasas al siguiente punto. Reperfundir la arteria. ¿Cómo reperfunden la arteria?
las dos estrategias, farmacológica, que son trombolíticos y mecánica. Entonces, ¿qué dan? Aspirina. Hay que básicamente tratar el vaso para que Eso es para calmar el dolor. Que como todo medicamento, digamos, ahorita te fractura el brazo, te doy analgésico, ¿cómo va a estar él? ¿Bien? ¿Pero qué va a pasar con el medicamento? Lo mismo, ya. Todo lo que comienza, ¿qué les ha dicho a los chicos? Todo lo que comienza. Termina. Entonces, ¿qué va a pasar con la analgésico? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Ah, te va a volver a doler. Pues eso no es un tratamiento definitivo, es para calmar. Si sabes que la mayor causa ha sido por trombo, no, pues eso es para establecer el plan. Anticoagulantes. Heparina. Trombolítico. Trombolítico. Si tienen un trombo, si tienen un biótico, le dan un antibiótico. Si tienen un trombo, Trombolítico. ¿Qué trombolíticos son? No, trombolítico, no anticoagulante. Tenecteplasa, estreptoquinasa, uroquinasa y arteplasa. ¿Cuál tenemos en un país pobre? Bueno. Tenemos ¿Tenemos? tenecteplasa, que es buenísimo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánta casera? Claro. ¿Dólares o qué? No, $1,000. ¿qué? 5,000. $1,000. Corta, te queda corta. $5,000. No, tampoco tanto. 3,000. 18,000, claro, el cambio sería $1,800, 18,000 bolivianos. Y hay otro infarto, ¿no ven? Sí, porque sí, le hice 18,000. ¿Y qué es lo malo? Porque, ¿por qué en realidad nosotros deberíamos ser un país de fibrinolíticos? El fibrinolítico antes de las 2 horas es igual que un CAT. Antes de las 6 horas, su tasa de efectividad es altísima. Antes de las 6 horas. Por eso, si haya venido un infarto a las 3 horas, ¿qué debería darle? Listo. Y con eso ya coordino la transferencia, puede esperar. O sea, no significa que le fibrinolizamos y ya está. Ella debería un fibrinolítico y una coronariografía, que es la estrategia ideal. Pero, ¿por qué deberíamos tener fibrinolíticos en todas las emergencias? Porque se administra en 5 minutos. Y con esos 5 minutos están salvando el mismo. Y la administración necesita. ¿Qué es lo malo? Por ejemplo, ¿ya qué pasa si ella tiene un negocio? ¿Qué te gusta? No sé. ¿Qué masa te gusta? Los brownies. Listo, ya tienes un emprendimiento de brownies. ¿Qué pasa si hay una novedad de brownies? No sé, de locoto. ¿Ella qué quiere? Ganar dinero. Que se venda. O sea, que si le dan 100 brownies de locoto, por lo menos 90, 95, puede perder siempre 1 o 2. Se ve. Ya, ¿qué pasa si te dan un brownie locoto y no lo vendes? Porque como todo medicamento tiene fecha de límite. Y si no lo vendes, Le bajo el precio. ¿y cuánto estás perdiendo? ¿Cuánto cuesta tu brownie de locoto? 18,000. ¿Qué haces? Mejor no Menos lo precio. tengo. Mejor no lo tengo. ¿Cuántas farmacias en La Paz tienen tenecteplasa? Igual no tengo. Uno. Entonces, imaginemos desde Sencata, porque ¿qué pasa si les de dinero es 18,000 nada más? Y ya. Tráiganla. Ya, pero tienen que ir a esta farmacia.
¿Cuánto tardas hasta el mater? 2 horas. Así ni tanto. ¿Solo ir o ida y vuelta? Solo. ¿En serio? Pero mira, ¿en cuánto tiempo estará en la tercera clase? 4. Ya. ¿Y ella estaba en 3 horas. 4 más 3? Sí. ¿Se animan o no se animan? Porque vamos por ese punto. ¿Se puede administrar fibrinolíticos después de las 6 horas? No es efectivo. Creo que no. Pero sí que se puede hacer. Sí, pero la tasa de efectividad Disminuye. es menor. ¿Y qué es lo malo en nuestro medio? Que si ustedes están invirtiendo 18,000, van a querer que cuide a sus hijos, que le mejore la vida, que le cambie la vida. No, o sea, esperamos demasiado cuando invertimos mucho. Entonces, eso hace que lamentablemente se fibrinalice menos cuando, como no tenemos tantos centros de hemodinamia y no están disponibles, deberíamos fibrinalizar. Porque hay estudios en Argentina donde fibrinalizan y la tasa de éxito es alta. Pero allá descubre el fibrinolítico. Es como de aquí en el SUS. Ustedes han visto al SUS no descargar medicamentos, así da una tenecteplase y ya. Listo. Que como les decía, en 5 minutos ya les salvan el miocardio. Lo malo es la disponibilidad y el costo. Por eso nuestro medio tiene que verse en estrategia. Ya, entonces se va al... ¿Cuál es la segura? La coronariografía, que es un estudio igual caro. Y también lo mismo, hasta como es un fenómeno, nuevamente, ¿en cuánto tiempo debería estar ya en la coronariografía? 10 minutos. No, tampoco. Menos eso. No, si 6 horas es el fibrinolítico, el otro tiene más tiempo. ¿Un día? Un día. 12 a 14 horas. ¿Se puede hacer una coronariografía después? Sí. Ya, se va a hacer, se hace, solo que la tasa de efectividad es menor y a veces, como les decía, si hay necrosis, si ha muerto Ya. y tu chica te vuelve a llamar, ya no hay, ¿no? Y la piensas. No, si está muerto, si no. A ver, si está muerto, no hay respuesta. Entonces ahí colocar stents no da. Pues, o sea, de que se puede hacer después de tiempo, se puede hacer con el intento o a menos de que tengan pruebas de habilidad miocárdica. ¿Cómo han visto Titanic? Listo, ¿qué pasa en Titanic? Se muere. El protagonista. En el Jack no están pasando, pero ¿qué pasa con el Rose? Se casa, creo. No. Entonces, no sé. Así se casa, ¿no? Sí. No, pero ¿cómo le descubren el arroz? Porque grita. Ya. Eso es un mensaje porque nosotros a veces hacemos eso. Cuando pensamos que todo está muerto, es a ver si intentamos, porque hay pruebas que ha hecho el oficial, el marinero. ¿Hay alguien vivo? ¿Y qué pasa si alguien responde? Ya, no alto con silbatonar. Si hay alguien vivo, ¿qué hace? Salvar. Intentas y vas a salvar algo. Entonces recuerden que en un infarto hay un periodo de aturdimiento y hay un periodo de hibernación que nos pueden hacer que cuando intervenimos, a pesar que es un poquito tarde, hay una mejoría. Pero eso obviamente hay que evaluar. Y lo ideal no llegar a ese punto. Mientras más pronto se reperfunda, ambas estrategias son ideales, solo que obviamente tiempo dependiente. Si dejan pasar mucho tiempo, nuevamente, eso es algo que termina. Si terminó, ya. Super. Entonces, el tiempo, valor ideal, aunque no crean, afuera sí, el infarto a las 2 horas ya está con el stent. No, está afuera. Sí. Aquí no. Ustedes han visto hasta la consulta, una historia en cuanto falta eso. Y con esto, la tasa de mortalidad del infarto ha caído drásticamente.
han hecho, bueno, no tengo una esta diapositiva, pero la tasa de mortalidad de infarto, que era así hace unos 40, 50 años, ha bajado aquí. ¿Quiénes se mueren? Los que no se diagnostican pronto. Si tú tienes un infarto, lo diagnosticas, actualmente el tratamiento te salva la vida y casi te deja sin secuelas el corazón. Nosotros hemos tenido pacientes que vivían cerca, han venido bien guiados, el tratamiento, su corazón está perfecto, así que así sin problema. Entonces el tratamiento es efectivo, pero es tiempo dependiendo. Si viene muy tarde, ya, ni modo. Entonces la fibrinólisis, como les decía, es un tratamiento ideal, se debería promocionar más, pero el problema, como les decía, ¿qué nos va a decir la farmacia? La farmacia de Sencate, tú le dices, te traeré un medicamento que va a salvar vidas, pero dice yo, no quieren, pues nosotros hemos tenido así farmacias que han dicho, no, nunca más vamos a traer este medicamento porque no venden. A ver, entonces falta todavía eso. Entonces en nuestro medio el tiempo aporta valor por igual. Ustedes han debido ver, ¿qué pasa si hay una ambulancia y está sonando la sirena? Ya, ¿qué deberían hacer todos los autos? Dejarle pasar. ¿Se irá a pasar? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Perdemos tiempo. Recuerden que aquí hablamos mucho del tiempo y lo mismo. ¿Qué pasa si van al hospital y dan postinfarto a las 10 de la noche? ¿Y qué te dicen? No, no hay doctor, no hay cardiólogo. Porque no hay cardiólogos de turno en los hospitales presenciales. Haces esa llamada, el otro día hasta que se ducha, hasta que se despierta. No hay. No hay. Entonces, pues, es como ustedes vayan al hospital de la mujer, no hay ginecólogo, ¿qué hace? Pues tienen que haber hospitales 24/7. Y obviamente en nuestra ciudad, que es caótica, ustedes han debido ver que incluso muchos han muerto en los paros, bloqueos, porque no ha habido atención médica, porque por lo del GONI se escapa en una ambulancia. Desde ahí ya no confían en las ambulancias, quieren revisar las ambulancias, todo un problema. ¿No sabían eso del GONI? El GONI se escapó en una ambulancia. La ambulancia le llevó al aeropuerto. Entonces se han enterado, y como ha habido grabaciones, entonces han dicho toda ambulancia no pasa, pero... Ya, entonces las estrategias, como les decía, tanto la fibrinólisis como el cateterismo son medidas efectivas, solo que se tienen que hacer todo comienza con un diagnóstico rápido y referencias. Por ejemplo, digamos, te infartas, ¿dónde lo llevas? Al tórax. Si tienes seguro, en el obrero. ¿Ya? Y los otros, bueno, trabajan de diferente manera. Los que no tienen seguro es al tórax. Clínicas particulares no hay. Pero si en las horas te suelen decir, necesitas hoja de transparencia. Ese es el problema. No, pues sí es verdad. Y si no, no te entienden. Pues lo que falta nuevamente, eso hemos visto en las diapositivas, administrativamente nos falta todo eso. Entonces, la repercusión generalmente, ¿a quiénes no fibrinolizan? Si ustedes están sangrando, si justo han tenido un infarto y una hemorragia digestiva, no tienen que fibrinolizarlo porque se van a desangrar. Si han tenido un accidente cerebrovascular reciente, no fibrinolicen antes de los 3 meses. Si tienen un tumor intracraneal, si han tenido una disección aórtica, o tienen un sangrado activo, o un traumatismo cráneoencefálico, o una cirugía, no fibrinolicen. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado es mayor al beneficio.
Y las contraindicaciones relativas serían que sea hipertenso no controlado, que haya tenido un ácido isquémico hace más de 3 meses, que haya tenido un paro, una cirugía mayor o funciones endovasculares, o una úlcera, o el embarazo. ¿Bien? ¿Qué ha habido pacientitas embarazadas? ¿Ya? Entonces, eso es como les decía. Generalmente la carga de aspirina es 300 y la dosis de mantenimiento Sí. de 100. El clopidogrel igual se realiza 300. Ahora, eso es lo interesante en relación al si va a ir a intervencionismo pueden dar 600 y para la fibrinólisis 300. Y en nuestro medio también ya está llegando el ticagrelor. El ticagrelor, esa es la tenecteplase. Si se fijan, la tenecteplase le ponen en bolo y la tenecteplase es un fibrinolítico que tiene mejor espectro en el infarto y el alteplase tiene un mejor efecto en el accidente cerebrovascular. Pero en nuestro medio solo tenemos tenecteplase, entonces lo mismo. ¿Qué pasa si ustedes tienen un ACV? Tendrían que igual fibrinolizarlo. Igual con los de neurología de clínicas, igual ya están haciendo fibrinólisis de los accidentes cerebrovasculares y están yendo bien. O sea, recuerden que es lo mismo esta obstrucción que esta obstrucción. Requiere intervención pronto. ¿Ya? Entonces a esto sacan una fotito que es una dosificación del tenecteplase, pero igual viene en su folleto. Y el tenecteplase sí tiene que tener una cadena de frío. Entonces eso hace que la medicación sí tenga que estar en un lugar y toda la parte del transporte también se ve. ¿Ya? Entonces, además tienen que dar anticoagulación. Generalmente la anticoagulación damos con enoxaparina, es 1 miligramo cada 12 horas. Y si tiene una falla renal pueden dar 30 miligramos subcutáneo. Y generalmente el tratamiento va de 2 a 8 días hasta la revascularización. Pero les vas a pasar las fotos, ¿no? Sí. Sí, me va a pasar. ¿Les vas a pasar? Ya. Y también vamos a ver que en los pacientes ancianos, en los pacientes con enfermedad renal o en los adultos mayores se debe estandarizar. ¿Ya? Y las estatinas siempre den dosis de carga de las estatinas, siempre. ¿Cómo se seca la vaca? ¿Te pones remedio? ¿Qué? 80 miligramos de la atorvastatina y 40 miligramos de la rosuvastatina. Y actualmente el ezetimibe es un buen medicamento para la reducción del riesgo cardiovascular residual, entonces ya estamos dando mucho paciente con esta combinación. Y el tórax sería la opción pública, el obrero en el seguro y en las clínicas, ir a clínicas grandes. La clínica del sur, la clínica alemana, son las que tienen esa disponibilidad, las demás no. A la de Brajes más hay una clínica en Brajes. No, la Cris no tiene. Ve, por eso tienen que saber. Y no sabemos, incluso alguna cosa igual recién aprendo que hospitales altos. Pero eso debería ser de conocimiento General. Entonces aquí vamos a la parte de tórax, en el obrero igual, pero lo mismo, en el obrero si no tienes tu ABC, no te atienden, en serio, estás mal, vomitando, desangrando, entonces si no tienes tu ABC no te atienden. O sea, es un tanto ilógico, ¿no? De que el hospital no sea tan accesible al enfermo, pero ya. Entonces tenemos que tener un cambio, no solo de entender que en La Paz sí nos infartamos, porque no sé por qué piensan que en La Paz nos protegen, ¿no? La verdadera es que en La Paz no se diagnostican infartos. Si diagnosticaran todos los infartos,
Salud. La tasa de muerte sería mucho mayor. Y también si tuviéramos una cadena de secuencia del paciente, la terapia sería mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son en la fibrinólisis? Tienen que ver el descenso del PD, la reperfusión y el cese del dolor. Y en caso de que la fibrinólisis no da, como les decía, tendría que ir a una coronariografía. Las dos estrategias son válidas, se pueden combinar y no hay problema. Y nos falta esto, tener una red de infarto. O sea, saber del paso A al paso B, al paso C, al paso D. ¿Ya? Y tener centros intermedios, porque ese es, por ejemplo, de su compañía es un caso real. Si viven a 2-3 horas de un centro potencial porque en el Alto, que es más de 1 millón de personas, no hay centros de movimiento. Tienen que trasladarlos sí o sí a La Paz, Carmentora, Calabrero, a los particulares, porque no hay en el Alto. Entonces ahí, digamos, ¿cuánto tardas? Entre 2 horas solo en llegar. Y también vamos por escueto, te cobra una ambulancia desde el Alto. ¿Por qué nuestro país es lamentable? Pero ¿quién trae a los enfermos? Hasta los taxistas atienden partos. Alguna vez cuando si rotan aquí o ven aquí, el taxista está corriendo con el bebé. Es que obviamente hay algunas mujeres que comienza el dolor por distancia, por distintos pasos, tardan en llegar y ya se produce el parto. Pero por eso todo traslado de un paciente debería ser ya, pero nuevamente vamos, ¿cuánto te cobra una ambulancia? ¿Eh? 600, depende de la distancia. También, ya. 600. 202. El taxi te cobra, ¿no? ¿Cuánto te cobra? Tienes que hacer una visa de venir y dicen, cate aquí el taxi. El taxi. ¿Cuánto? Del aeropuerto. El tax. Sí, pues sí. Ah, si el taxi te cobra, sí. Casi 2.000. Del alto, sí, casi 2.000. ¿Y ¿Vas a cuando poner? vienen de Caranabiblo? Porque saben. Ah, no, pero eso tienen un convenio porque usan ambulancias del Estado. En teoría no deberían cobrar, pero obviamente los cobran. Es pues toda una red. Pero cobran, igual les sacan. ¿Qué? Se regresó a entrar en Caranabiblo por no sé qué es aquí. Pero sacan. Entonces, lamentablemente también es una parte. Y la pobreza. ¿Por qué se debería estar? Subvencionado. Pero no. Entonces, vean cuánto se va a hacer la atención. 2.000 más 18.000. Y el cateterismo unos 15.000. 35.000. No, ¿cuánto? 20 más 18 más 2. 40.000. 40. Listo. Entonces, ¿qué están haciendo? Ya deberían ir ahorrando, pues infarto. Pues sí. ¿Ustedes han tenido el paciente que llegó aquí con la cuchilla en la cabeza? No me acordaba. ¿Cuánto? El que llegó con la cuchilla con un cuchillo. No, pero emergencias del clínica, pues. Sí. Del tórax, ¿no? Pensé que era mínimo. Es que a veces son capaces, a veces, o sea, está mal, tienen que operarse, ¿qué es? Bueno, ahora sí, porque... No, tienen que operarse. O sea, hay cosas que son emergencias. Pero no ni sabían cuándo ¿qué pasó? El domingo de la noche creo que. La soltaron creo que en el acto y le atravesó el cuchillo desde Su acá. cabeza. Pero el paciente llegó caminando. Dice que tomó un negocio. Y aún hasta aquí. Y le ayudaron. Por eso pues nos falta mucho. Y peor te ven un taxi. Y ni bus. Pero sí, la he escuchado, me acuerdo su amiga me dijo,
que en realidad dentro de la cisura y por eso que no debo nada. No, pero en neurología hay un caso típico, no me acuerdo, es de un trabajador en rieles de tren y la riel del tren le dio exactamente aquí y sobrevivió. Y obviamente ha afectado el lóbulo frontal. Y entonces, ¿qué pasa con ese hombre que no tiene lóbulo frontal? No tiene. Ha tenido un gran cambio de personalidad y obviamente ahí han empezado a ver que existe determinados puntos a nivel del cerebro y han empezado a hablar de la frontalización. Entonces hay personas que son demasiado violentas, exageradas, porque él se ha vuelto así, por el lóbulo frontal. Entonces sí hay posibilidad de que lleguen a tener objetos extraños y sin lesión grave. No me acuerdo cómo es, pero es de un ferrocarril en Estados Unidos. Entonces, las arritmias es otra causa muy frecuente de las complicaciones que se deben tratar. Las complicaciones mecánicas, que es la ruptura del tabique, la insuficiencia mitral y el choque cardiogénico. Y se les voy a pasar, pero no van a compartir. También. Entonces, en estos casos no se recomendaría que resuelva, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, si digamos que un paciente que está... ¿Que está vivo? Sí, Infarto. que digamos un señor, ¿Ya? le está dando un infarto y se desmaya, no sé, así. Ahí tendría que hacerle RCP hasta que llegue. No, si ha tenido un síncope, pues recuerden que el RCP se pone cuando no hay signos vitales, por justamente lo que hemos hecho en nuestra práctica. Cuando ven el paciente así botado, primero tienen que ver si hay respuesta, si no hay respuesta, toman signos vitales. Si hay signos vitales, la monitorizan, ponen posición de seguridad y piden auxilio. Si no hay signos vitales, reaniman. En teoría, en un síncope tiene que haber signos vitales, está bien. Ah, ya. Ok. Está bien, entonces no tendrían que